Estamos live ya, estamos live. Saludos a todos, espero que estén bien. Tuve que cortar el otro porque me llamaron del trabajo. ¿Me escuchan? Coral, chequeame si me escuchan. Esa es mi lectora oficial. Ya no está de gratis, solo la contratamos. Vamos a ver un momento. Eh, Como les dije ahorita, vamos a leer Mateo 16, 18, vamos a ver dónde lo encontramos. El plan de estos videos, en conclusión, todos estos videos que yo hago es que no, o que al final yo los pueda llevar a los padres de la iglesia. ¿Por qué queremos escuchar a los padres de la iglesia? Porque como escuchamos a pastores que nos dicen un montón de cosas, que lo que llevan aprendiendo y en el cristianismo llevan 15, 10 años, 5 años, 20 años, pues nosotros queremos saber si es cierto lo que nos dicen los pastores, de que, un ejemplo, la Eucaristía no es Cristo, pues nosotros nos vamos al pasado a ver qué pensaban esos cristianos, los estudiantes de los apóstoles, porque no queremos cometer errores, porque queremos creer todo lo que pensaban, con lo que creían en esos cristianos. Oye, vamos a compartir esto, verde. No sé cómo hacerlo de aquí, vamos a hacerlo del celular. Eh, Eso es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ir aquí eh, a lo que pensaban los primeros cristianos. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Cristo al principio, Él dijo que permaneciéramos unidos a Él, su palabra, y no nos fuéramos de ella. Y por eso nosotros tenemos que buscar esa unión en la doctrina y esa iglesia de Cristo. Entonces vamos a leer Mateo 16, 18 de la Reina Valera. Respondió Simón Pedro, o no, espérate, 18. Okay. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que sí, Jesús tiene una iglesia. Y a veces escuchamos a los hermanos protestantes. La otra vez tuve uno, le pregunté, ¿Jesús fundó una iglesia? Y me dijo que no. Pues entonces aquí dice, edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y es una. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que si él dice en el año 33 que no, esta iglesia no va a ser destruida, pues entonces supone, si Cristo que es Dios, hizo una iglesia, pues se supone que esté todavía por ahí. Dice también, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, o sea que le va a dar las llaves a una persona pecadora. Pedro, ¿se acuerdan que dijo Pedro, aléjate de mí, que yo soy pecador? Pues le dio las llaves del reino de los cielos a ese pecador porque quiere salvarnos. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces le dio autoridad a esa persona pecadora y le dio las llaves del reino de los cielos. Entonces yo traigo esto porque vamos a comenzar. Esto va a ser un concepto nuevo en un futuro, porque todo lo que yo estoy haciendo de la iglesia nos va a llevar a este concepto de escuchar los padres de la iglesia, porque si nosotros escuchamos los pastores, pues también nosotros debemos escuchar a los padres de la iglesia. Vamos por aquí a leerlo. Vamos a ver. Nos quedamos aquí en Efrén de Siria, año 350-370. Para ese tiempo no existía ningún hermano protestante porque ellos empezaron a existir en el año 1521. Dice, Simón, mi seguidor, no, Simón, mi seguidor, te he hecho el cimiento de la Santa Iglesia. Temprano te he llamado Pedro, porque tú soportarás toda su edificación. Tú eres el inspector de aquellos quienes edificarán en la tierra una iglesia para mí. Si ellos desearán edificar algo falso, tú, el cimiento, los condenarás. Tú eres la cabeza y la fuente de la que emana todas mis enseñanzas. Estas fueron las homilías. Pedro, quien fuera llamado Kefas, el que fuera
capturado en las costas del mar y aquel quien recibiera el testamento del gran pastor que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué roca él ha puesto que Satán tropieza sobre ella? O sea, que Satán tropiece sobre esa piedra. Es cierto, cada vez que estos hermanos de nosotros dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia es la gran ramera, pues están tropezando. Y ese es Satanás tropezando. Por otro lado, porque Dios hizo una iglesia, ¿cómo no vamos a estar en la iglesia que hizo Dios? Por otro lado, Satán desearía poder poner esta roca en el camino del Señor para que sea Él quien tropiece sobre ella cuando Pedro dice, lejos sea esto de ti, Señor. Ahora vamos para otra, Hilario de Pontier. Entonces, quizás los hermanos cuando ven eso dicen, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, pero hermano, los pastores tampoco aparecen en la Biblia y tampoco en la Biblia sale que podamos fundar muchas iglesias. Tampoco sale en la Biblia que podemos dejar la iglesia de Cristo y hacer nuestra iglesia. O sea que, y también sabemos que la Biblia no estaba hecha hasta el año 378. Era la predicación de estas personas que nos hacían conocer a Jesús. Hilario de Poitiers, 356. Bendito Simón, quien después de su confesión del misterio fue puesto para ser el cimiento, piedra de la iglesia, y recibió las llaves del reino de los cielos. O sea que estos santos, estas personas santas, estos estudiantes de esos apóstoles, los primeros cristianos, no pensaban, como piensan los protestantes, que Cristo no hizo una iglesia. No pensaban que Cristo se fundó la iglesia en el fundamento de Pedro. O sea que estas personas están diciendo que sí, Pedro era el cimiento. Seguimos. Pedro, el primer confesor del Hijo de Dios, el cimiento de la iglesia. Pedro, y en verdad la confesión de Pedro le obtuvo una valiosa recompensa. Oh, en su designación por un nombre nuevo, feliz cimiento de la iglesia y roca valiosa del edificio destinado a destruir las leyes infernales de la puerta del infierno. O sea que cuando Jesús edificó su iglesia, Él dejó las llaves del reino de los cielos para que nosotros nos pudiéramos salvar y ganarle la batalla al enemigo. Y todo aquel que crea en Jesús, eh, todo aquel que crea en Jesús y quiera ser salvado, pues ahí tiene la puerta y tiene la llave. Un segundito. Ah, correcto. ¿Estás viendo? Yo te voy allá. Que están viendo. Está ahí puesto de espalda. Ok, seguimos. Cirilo de Jerusalén. Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ok, ahora. Cirilo de Jerusalén. Año 363. 63. Nuestro Señor Jesucristo entonces se hizo hombre, pero para muchos no era conocido. Pero deseando enseñar lo que no era conocido, reunió a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y todos quedaron en silencio porque esto estaba más allá del conocimiento humano. Pedro, el primero de los apóstoles, el heraldo en el jefe de la iglesia, sin usar palabras propias, pero teniendo en mente lo que le iluminará, el Padre le dijo, tú eres el Cristo, y no simplemente eso, sino también el Hijo de Dios viviente. Y una bendición siguió a sus palabras, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Él le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que estamos viendo que estos padres de la iglesia creían lo mismo que creemos nosotros, que Cristo fundó su iglesia en Pedro. Y no como dicen nuestros hermanos, en el fundamento del Mesías. No, no. Entonces él dice, aquí lo mismo que creemos los católicos, ahí está. Y entonces tenemos dos opciones. Le creemos a nuestros hermanos protestantes que llegaron en el año 1521 o le creemos a la iglesia que vemos aquí desde el primer siglo que están diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea que ustedes pueden tomar sus decisiones,
Pueden seguir estudiando y vamos a seguir haciendo esto con tus sacramentos, con la confesión, con la Eucaristía. Vamos a buscar qué era lo que creían los padres de la iglesia. Cirilo de Jerusalén, año 363. Dice, nuestro Señor Jesucristo entonces se hizo hombre, pero para muchos no era conocido. Pero deseando enseñar lo que no era conocido, reunió a sus discípulos y les preguntó, espérate, esto lo leímos, no estaba leímos, perdón. Aptato, año 367. No puedes negar que sabes que en la ciudad de Roma la silla episcopal fue dada primeramente a Pedro. La silla en la que Pedro se sentó, aquel quien era la cabeza, por lo que también era llamado Kefas. De todos los apóstoles, la única silla en que la unidad es mantenida para todos. O sea que, wow, qué importante esto. Dice Aptato en el año 367 que Pedro es el que va a lograr la unidad entre los cristianos. ¿Se acuerdan que se decía en Lucas 22, 31, 32? Simón, Simón, mira que el diablo ha pedido permiso para zarandearlos, a ustedes los apóstoles. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ahí lo que dice es que el que va a confiar en los hermanos va a ser Pedro. O sea que es bien importante. Lo dicen desde el año 367. Tenemos una acción. Creerle a estas personas que son estudiantes de los apóstoles, los primeros cristianos, le creemos a un pentecostal que comenzaron en el mundo en el año 1901. Gregorio de Nacianceno, año 370, mira que entre los discípulos de Cristo, todos quienes fueron grandes y merecedores de elección, uno es llamado Roca, a quien le fue confiado el cimiento de la iglesia. Pedro, el jefe de los discípulos, él era una roca. Pedro, aquella roca sin quebraduras que posee las llaves. Wow, o sea que seguimos. Año 371, Gregorio de Niza. Pedro, con el total de su alma, se asocia con el Cordero y por medio del cambio de su nombre es cambiado por el Señor en alguien más cercano a la divinidad. En lugar de Simón, siendo llamado y habiendo devenido en una roca, el gran Pedro no avanzó de a poquito para obtener esta gracia, sino de una vez, después de haber escuchado a su hermano Andrés, creyó en el Cordero. Y por medio de la fe que se perfeccionó y habiéndose pegado a la roca, devino él mismo en Pedro. Pedro, que roca más firme sobre la que el Señor edificó su iglesia. Wow, o sea que, hermano, yo siempre que debato o comparto con los hermanos separados, yo siempre le digo, mira, lean los padres de la iglesia para ver si lo que tú crees es lo mismo que creían los cristianos. No, no, ellos dicen, eso no está en la Biblia, pero tampoco los pastores de ellos están en la Biblia. En la Biblia no dice que pueden hacer iglesias diferentes con diferentes enseñanzas. O sea que Basilio el Grande, año 361. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, los cimientos de la cual son las santas montañas, porque ha sido edificado sobre los apóstoles y los profetas. Una de esas montañas fue Pedro, la roca sobre la cual el Señor prometió edificar su iglesia. El alma del bienaventurado Pedro era llamado una piedra excelsa. Entonces, para el año 378, si nosotros, no, que esto nada más leemos la Biblia para que sepan, del año 33 al año 378 no había Biblia. Nuestros hermanos dicen, creemos solamente en la Biblia, pero para esos años no había Biblia. La Biblia lo hicieron los católicos y gracias a los católicos ustedes creen que hay 27 libros en el Nuevo Testamento. O sea que ustedes sí creen en estas palabras, en esta tradición.
Epifanio 385. Bendito Pedro, quien por un momento negó al Señor. Pedro que fuera jefe de los apóstoles, aquel que devino verdaderamente en roca firme para nosotros, sobre la que está cimentada la fe en el Señor. ¡Wow! Roca sobre la iglesia está cimentada de toda manera. Perdón. Santos hombres, por ende llamados templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ellos como jefe de los apóstoles. Testifica quien fuera hallado digno de la bendición del Señor, porque el Padre se le había revelado. Era conveniente que el primado de los apóstoles, aquella roca firme sobre la que la iglesia de Dios está edificada y por la que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, las puertas del infierno son las herejías y los herejes. Ay, ay, ay. Porque en toda forma la fe confirmó a aquel que recibió las llaves del reino del cielo, quien ata y desata en la tierra y en el cielo, porque en él todas las cuestiones sutiles de la fe son encontradas. Sí, porque ahora mismo hay 75.000 iglesias protestantes. Entonces viene un ateo y dice, quiero ser cristiano. ¿A cuál de esas 75 iglesias va a ir? No saben, porque es que todas dicen que son la iglesia de Cristo y todas dicen tener la verdad y nos confunden. Pero Dios aquí dice aquí, porque en toda forma la fe confirmó a aquel que recibió las llaves de religión, a quien ata y desata en la tierra y en el cielo, porque él todas las cuestiones sutiles de la fe son encontradas. Claro, porque si nosotros buscamos al Papa, a esa piedra, que ahora es el Papa Francisco, a través de los años nosotros vamos a saber dónde están las múltiples sabidurías de Dios. Efesios capítulo 3. Ahí vamos a encontrar la casa de Dios y el que tiene las llaves. O sea que si quieren buscar a la iglesia de Cristo, la profecía, la revelación es Pedro. Ok, vamos a ver. Y él escuchó del mismo Dios: Pedro, alimenta a mis corderos. Quieren ser alimentados en el rebaño de Cristo, tienen que buscar a Pedro. A él fue encomendado el rebaño y él lidera de una manera admirable en el poder de su maestro. O sea que estas cosas las vemos y nada de esto no estaba en la Biblia, porque ya en ese momento no estaba la Biblia, estaban haciéndolo, escogiendo. En el año 378 lo hicieron. O sea que si ustedes ven, todo esto es bíblico. Habla de Mateo 16:18, habla de Juan 21:15. O sea que piénsenlo. No pierden nada con averiguar. Ambrosio de Milán. Pedro es llamado la roca porque, como una roca inamovible, él sostiene y unifica la masa entera del edificio cristiano. Cristo es la roca. Oigan, Cristo es la roca. Que dicen, que usted le quita el lugar a Cristo. No, Cristo es la roca, porque ellos bebieron de la roca espiritual que fluyó y a quien seguían, y esa roca era Cristo. Y él no se negó a favorecer con este título incluso a uno de sus discípulos, aunque fuera muy poderoso ser Pedro, quien tenía la roca una sólida y consistente fe firme. Cristo respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No podrá entonces él fortalecer la fe del hombre a quien, actuando con su propia autoridad, le dio el reino y a quien llamó la roca, declarándolo así cimiento de la iglesia. Y a Pedro, que él le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde está Pedro? Donde, donde está Pedro, está la iglesia. Y donde está la iglesia, pero dice, donde está Pedro, está la iglesia. Y donde la iglesia está, no hay muerte, sino vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Donde está Pedro, está la iglesia.
donde la iglesia está, no hay muerte, sino vida eterna. Claro, porque se va a enseñar lo que Cristo quiso, la Eucaristía, la confesión de pecados, una sola iglesia, los sacramentos. Asterio de Ponto, año 387. Pedro no partió sin paga ni recompensa, sino que fue declarado bienaventurado, porque fue realmente bendecido y llamado la roca de la fe, el cimiento y la sobreestructura de la iglesia de Dios. Juan Crisóstomo, año 387. Y cuando nombró a Pedro, nombró a la roca irrompible, el cimiento firme, el gran apóstol, el primero de los discípulos. Pedro, el jefe del coro, la boca del resto de los apóstoles, la cabeza de la hermandad, ese sentado sobre el universo entero, el cimiento de la iglesia. Pedro, aquel pilar de la iglesia, el sostén de la fe, el cimiento de la confesión. O sea que, hermano, ustedes pueden hacerle caso a su pastor que les dice que Pedro no es nadie, que Jesús no hizo ninguna iglesia, pero aquí, a través de los siglos, le he mostrado que ellos pensaban que sí. Entonces ustedes le creen a su iglesia, que comenzó de Martín Lutero en el año 1521, excomulgado por herejía, o le creen a estas personas que hicieron la vida, que son santos, que se quedaron en una iglesia, que no apostataron. Ustedes deciden. Jerónimo, año 393. Cristo no es el único en ser roca porque él entregó a apóstol Pedro el honor de ser llamado la roca. ¿Qué tiene que ver Pablo con Aristóteles o Pedro con Platón? Porque este último fue el príncipe de los apóstoles y Pedro el príncipe de los apóstoles, sobre el que la iglesia del Señor fue sólidamente fundada y nada, ni inundación, ni tormenta puede derribarla. No pueden derribarla ni los protestantes, ni los ateos, ni los comunistas, nadie. O de adentro, nadie. Porque Cristo, que Dios dijo que nada le iba a destruir. Pero tú, Joviniano, dirás que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Bien, uno entre los 12 es elegido para ser la cabeza en orden a eliminar toda oportunidad de división. O sea que Pedro es el que va a evitar que haya división. Si nosotros nos salimos de Pedro, nos dividimos nosotros mismos, nos vamos. Pero él en la iglesia va a evitar que no haya división, va a luchar. Eso es lo que está haciendo ahora mismo el Papa Francisco con los obispos de Alemania. Él está tratando de oración, reprendiéndolo, porque va a haber desobedientes, como dijimos, son apóstoles que son pecadores. A ver, ¿dónde me quedé? Ok. No seguiré a otro líder que a Cristo y unido en comunión con ningún otro, que su santidad el Papa Damaso I, que está a cargo de la silla de Pedro. Ay, Dios mío. Papa San Damaso I fue el que hizo la Biblia, que está a cargo de la silla de Pedro. Sé que esta es la roca sobre la que la iglesia ha sido edificada. Quien quiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Ay, cualquiera que esté fuera del arca de Noé perecerá cuando venga la inundación. No, ya le hizo esto. Ay, ay, espérate. Vemos que, ay, ay, espérate, ¿qué es esto? No seguiré a otro líder que a Cristo y unido en comunión con ningún otro, que su santidad el Papa San Damaso I. O sea que aquí vemos la sucesión de los papas que está a cargo de la silla de Pedro. Ay, ay, sé que esta es la roca sobre la que la iglesia ha sido edificada. Quien quiera que coma el cordero, o sea que la Eucaristía o el pan, bueno, no es Eucaristía porque no pueden congregar, el pan con jugo de uva que dan en la secta, la Santa Cena, dice aquí, quien quiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Ay, ay, ay. Cualquier que esté fuera del arca de Noé perecerá cuando venga la inundación, porque la iglesia es el arca de Noé, el que vienen las olas, las inundaciones. La iglesia fue creada por Jesús para que nosotros nos salváramos, igual que la arca de Noé.
Esto está más bueno que... Espera, está buenísimo. Se escucha bien todo, me dicen aquí. Seguimos, Agustín. Estos miserables desgraciados, refutando reconocer a Pedro como la roca. Esto fue en el año 410, porque han habido herejías desde siempre. Y a creer que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, han perdido verdaderamente las llaves de sus propias manos. ¿Por qué? Una gavilla de leña cortada del viñedo retiene su forma, pero ¿de qué sirve la forma si ha sido cortada de raíz viviente? Ven, hermano, si deseas ser trasplantado en la viña, es doloroso ver a esos que cortados han caído. Enumera a enumera a los obispos desde la sede de Pedro. Dios mío, ¿viste? Ay, 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 esto yo no me lo había leído. Enumera a los obispos desde la sede de Pedro. Ah. Y en el orden de los padres verás quién sucede a quién. Esta es la roca en las que las puertas orgullosas del Hades no pueden conquistar. Solamente juzgan fielmente los que se alegran en la paz. San Agustín, año 410. Cirilo de Alejandría. Esto yo se lo he enviado a muchos hermanos separados, pero ellos no lo leen. Pero de nuevo les digo, le pueden creer a su pastor que comenzó el cristianismo, los pentecostales hace un siglo, los testigos de Jehová hace 2, los luteranos hace 5, en general los evangélicos 5 siglos. Le pueden creer a ellos o le pueden creer a estas personas que vienen desde el siglo 1. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo solamente soy un mensajero. Y me pueden insultar, me pueden mandar para el infierno, me pueden tirar piedras, pero no me pueden refutar, porque aquí está la historia. Cirilo de Alejandría. Él no sufre ya más por haberse dejado de llamar Simón, ejerciendo su autoridad para dirigir, ha devenido en sí mismo, para darle un título acorde a la cosa. Él, Jesús, cambió su nombre en Pedro de la palabra Petra, que es roca, sobre la que él luego fundaría su iglesia. Holy Rosary in my house today, 7:30. Bendito, gracias por la invitación, pero no voy a poder ir porque estoy haciendo esto. Voy a trabajar, hacer notas, pero prontito me desocupo. Gracias por Israel, te amo mucho. Entonces, bendito eres, llamándolo, imaginó de no otra forma que roca en alusión a su nombre Pedro, pero también la fe estable e inamovible del discípulo sobre quien la iglesia de Cristo está fundada y sostenida sin peligro de caer. La otra vez hablé con un hermano protestante y me dijo, Cristo no tiene iglesia, tiene muchas. Y porque aquí dice que tiene una iglesia. Él promete fundar la iglesia asignándole inamoviblemente porque Él es el Señor de la fuerza y sobre ella Él puso a Pedro como pastor. Ay, mi madre. No, de Irlanda. Irlanda, nos vamos por allá abajo. Nos vamos para Irlanda. Nos vamos para Irlanda, dice, permanezcan fieles en el temor de Dios y la fe inquebrantable sobre Patricio como sobre Pedro. La iglesia irlandesa está edificada y él, Pedro, ha sido enviado a su apostolado por Dios. Contra él no prevalecerán las puertas del infierno. Entonces nuestros hermanos protestantes dicen, no, la iglesia romana comenzó en el año 1054 cuando se separó de la ortodoxa, pero acuérdense, la ortodoxa
no tiene comunión con el Papa. Pero aquí vemos en estas personas de Irlanda que hay una comunión con el Papa. O sea que no es cierto lo que ustedes dicen. Y que Constantino, el que fundó la iglesia, aquí no dice nada de eso. Eso son mentiras del diablo, que nos quiere engañar a nosotros los católicos y sacarnos de la iglesia de Cristo y perder nuestra salvación. Me ha pasado a mí, me ha engañado, quizás a ustedes también, y Dios tiene tanta misericordia que quizás nosotros nos conocimos hace poco. Yo no hago esto, yo soy médico y lo estoy haciendo porque Dios me envía para que no sean engañados algunas personas que sí escuchen esto, esa semilla vaya a tierra fértil y puedan entender esto y el Espíritu Santo le haga entender esto, como lo entendí yo. Leo primero, 445. Nuestro Señor Jesucristo ha ubicado el cargo principal sobre el bendito Pedro, jefe de todos los apóstoles. Le deseo que tenga parte en su invisible unidad para ser nombrado como lo que era cuando le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que él edificó del eterno templo puede descansar sobre la roca sólida de Pedro, fortaleciendo a su iglesia para que ciertamente ni las imprudencias humanas ni las puertas del infierno puedan prevalecer sobre ella. O sea que nos dicen para el año 45 que Pedro es la roca y que esa iglesia no se puede destruir. Entonces, ¿por qué nos dicen nuestros hermanos protestantes que esa iglesia se paganizó, se destruyó y que eso son mentiras, que Pedro es la roca? Ustedes ven cómo nos engañan. Concilio de Calcedonia, 451. Seguimos. Por lo que, por lo que el santo y bendito León, el arzobispo de la gran y anciana Roma, por medio nuestro y por medio del presente santo sínodo, junto con el 3 veces bendecido y glorioso apóstol Pedro, quien es la roca y cimiento de la Iglesia Católica, y cimiento de la fe ortodoxa, o sea que ahí estaban por ahí, le ha retirado el episcopado. Pedro, quien es la roca y cimiento de la iglesia y el cimiento de la fe ortodoxa, le ha sido retirado el episcopado. O sea que hubo un problema aquí que se le retiró el episcopado dice ahí, por el santo y bendito León, el arzobispo de la gran y anciana Roma, por medio nuestro y por medio del presente santo sínodo, junto con el 3 veces bendecido y glorioso apóstol Pedro, quien es la roca, cimiento de la iglesia católica y el cimiento de la fe ortodoxa, le ha sido, o sea que hay una comunión ahí, y parece que alguien fue excomulgado ahí. Eso es acto del concilio, año 451. O sea que ahí ven la ortodoxa y vemos la católica, que en ese momento había comunión. Ya no hay comunión, pero hay algunas que hay comunión, está en comunión. Y esta es la última. Tertuliano. Sí, porque el Señor dijo a Pedro, edificaré mi iglesia sobre esta piedra, te he dado las llaves del reino de los cielos, o bien todo lo que atares o desatares en la tierra será atado o desatado en el cielo. Presume que el poder del atar y desatar ha llegado hasta ti, es decir, a toda la iglesia, que éste esté en comunión con Pedro. Vamos a ver cuándo estuvo Tertuliano. Tertuliano, año 160-240. Eso fue antes de Constantino, que ustedes dicen que Constantino fundó la iglesia. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Te atreves a pervertir y cambiar totalmente la intención manifiesta del Señor? Eso es lo que sucede, que los hermanos separados quieren, ¿qué dice aquí? Se atreven a pervertir y cambiar totalmente la intención manifiesta del Señor. Eso es pecado. Eso es pecado del número uno, no amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios reveló esto y no lo aceptamos. Y no en forma de juzgar, no es en forma de juzgar porque yo también soy pecador, pero hay que decirlo. Ok, dice que no confirió este privilegio más
que a la persona de Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo él. A ti te daré las llaves, no a la iglesia, no a la iglesia, todo lo que atares o desatares, etcétera. Y no todo lo que atares o desataren. Mira, wow. Por consiguiente, el poder del atar y desatar concedido a Pedro no tiene nada que ver con la remisión de los pecados capitales cometidos por los fieles. Que eso lo dicen nuestros hermanos. No, pero es lo que dice ahí del pecado. No, mira lo que dice ahí. Wow. Este poder, en efecto, de acuerdo con la persona de Pedro, no debía pertenecer más que a los hombres espirituales, bien sea apóstol, bien sea profeta. Wow, terminamos. Yo creo que es bastante. Podemos conseguir muchas más. Yo espero que les hayan gustado. Yo después voy a traer esto mismo de la Eucaristía, de la confesión de pecados, de la unión de la iglesia. Y ustedes deciden si le creemos a Dios y a su iglesia o le creemos a las iglesias de nuestros hermanos protestantes que se separaron del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Dios haga todo lo posible para que esta semilla vaya a estos hermanos separados, ateos o católicos dormidos. Que por favor, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, todos los santos, María, todos los santos, que por favor ellos investiguen, que se pongan a investigar y lean a ver si lo que yo les estoy diciendo es mentira, porque yo no quiero que sean católicos, yo no quiero que vengan a mi iglesia, yo quiero que ustedes lean y lo vean por ustedes mismos. Busquen todo esto, por favor, léanse los padres de la iglesia. Busquen quién hizo la Biblia. Busquen quién edificó su iglesia, en qué año, Señor. Por favor, intercedan todos los santos. Señor, ten misericordia. Intercede Madre María, Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.